rezar por las almas del purgatorio. Esto lo hemos visto al inicio, ¿verdad? Porque hemos de rezar. Y hay el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, usted lo sabe. ¿Alguno sabe cuál es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? A ver, ¿cuál es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿No saben cuál es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a ver. El gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es que nos amemos los unos a los otros. Ese es el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que los amemos los unos a los otros. Genuinamente, sinceramente, nos amemos. Es el gran mandamiento, es amar a Dios sobre todas las cosas. Es ese mandamiento, amar a Dios. Y en realidad nosotros amamos a Dios. Entonces, ese gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es amarnos los unos a nosotros de la forma genuina, de la forma sincera. Ese primer gran mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, o mejor dicho, el colorario del primero, o sea, el seguimiento del primero, que es, ¿cuál es el otro que ustedes pensarían que hoy casualmente el Evangelio nos invita a eso? ¿Cuál será el otro? A ver, ¿cuál creen ustedes que hoy el Evangelio hoy nos invita a ese segundo mandamiento que yo diría que le sigue a este? El primer mandamiento es en el mandamiento de que nos amemos los unos a los otros, el que dejó Jesucristo. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como a nosotros mismos. Vea que están hablando de dos contextos de amar a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. No es un consejo o un mero deseo de papá Dios, del Todopoderoso, no. Es su gran mandamiento, la base y esencia de su ley, el amor. Y es fundamental para poder nosotros hoy saber que al rezar por las benditas ánimas del purgatorio es por el gran amor que papá Dios nos tiene y porque tenemos a nuestros hermanos. Es tanta la verdad, mis queridos hermanos, encerrada en esto, que Él toma como donación todo aquello que hacemos a nuestro prójimo y como un rechazo hacia Él cuando rechazamos a nuestro prójimo. Porque cuando usted rechaza al prójimo, usted piensa que estamos como negándoles algo a los hermanos. Y no, estamos negándole a Jesucristo. Por eso vamos a tomar hoy el Evangelio, mis queridos hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos del 34 al 46. Mateo. Vamos a ver Mateo, capítulo 25, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Mateo, no sé si alguien lo tiene por ahí y que lo quiera leer. Mateo, capítulo 25. Alguien que me diga amén, yo lo leo. 25 del 34 al 46. Bueno, yo aquí lo tengo. A ver, Judith, dime. Mateo 25. Del 34 al 46. Del 34. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. ¿Sigue? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Sí, sí, al 46. Al 46. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer,
o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y acudimos a ti? Y el rey les dirá: en verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestiste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: en verdad os digo que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean, mis hermanos, estas palabras son fuertísimas que habla Jesucristo. Yo quiero decirle que cada uno de nosotros, si penetramos en esta palabra, si profundizamos, nos están hablando del día del juicio final. Cuando tú, judío, cuando tú, Margarita, cuando tú, Carol, le diste de beber, o sea, viene el Señor a decirnos, a interpelarlos directamente. ¿Cuándo hiciste? Señor, no te reconocimos, no te vimos. Son palabras muy duras. ¿Por qué? Porque el Señor está tratando directamente con todos y cada uno de nosotros. Y algunos católicos parecen pensar que su ley ha caído en desuso, que su ley está totalmente fuera de contexto, no está en nuestra época, 2022. Mis hermanos, es cuando más que nunca el Señor nos habla de esta palabra. Pues en estos días existe el egoísmo, existe el odio, existe la avaricia, existe el orgullo, existe el amor a sí mismo, y a cada uno piensa en sí mismo y en su engrandecimiento personal. Es que quiero tener más, es que quiero poseer más, es que quiero que me alaben más. Es increíble cómo estamos cayendo y olvidando la realidad por la cual estamos aquí en esta tierra, la misión que tenemos que cumplir. Es inútil, pareciera, observar la ley de Dios en estos días. Dicen, cada uno debe mirar por sí mismo o te hundes. Tengo que pensar en yo, primero yo, después yo, tercero yo, y si existe el cuarto, quinto, sexto, seré yo. Eso parece peor que el yo-yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la realidad es que Satanás, y lo decía yo creo que en algunos de los programas Desayunando con Jesús, es tan dulce, es tan astuto. Ayer que compartía con una de mis hermanas del grupo Provida, decía una de mis hermanas, Adriana, es que, miren, mis hermanos, sí es cierto, los ángeles tienen una súper inteligencia, una capacidad increíble, entienden la palabra. Y acuérdense que Satanás era el segundo ángel que Dios tenía a su lado, una capacidad, un entendimiento. Tanto que Satanás, en esa capacidad, ¿qué fue lo que le pasó a él? La envidia, el orgullo. Quiero ser igual que Dios. Quiero ser igual que Dios. Por eso es que hubo esa guerra, por eso perdimos la eternidad, por eso estamos en esta lucha, y por eso desde aquí es que tenemos que reconocer primero el amor de Jesucristo, el amor para los demás, y realmente reconocer la astucia del enemigo. Porque muchos en algún momento de nuestra vida le hemos dado la honra y la gloria a Satanás dolorosamente. La ley de Dios es grandiosa y todavía por siempre estará esta fuerza de la ley. Por eso es más que nunca necesaria, más que nunca es nuestro deber y nuestra obligación y nuestro interés leer la palabra y conocerla y vivirla, escudriñarla y entenderla para transmitirla. ¿Por qué? Porque en algún momento, como dice acá, el rey dirá a los que están a su derecha: vengan benditos de mi Padre. Oiga, vengan benditos de mi Padre. ¿Y qué fue el primer mandamiento que hace un momento yo les pregunté?
el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que los amemos los unos a qué, a los otros, genuinamente. Eso, ¿verdad? Sinceramente. ¿Verdad, Judy? Que nos amemos sinceramente. Y la pregunta es, aquí hay una cosa importante y es si yo verdaderamente amo sinceramente. Si yo verdaderamente me amo sinceramente, si yo verdaderamente amo a Jesús sinceramente y genuinamente. Por eso estamos, mis hermanos, moralmente obligados a rogar por las ánimas benditas del santo purgatorio. Esa es nuestra obligación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque hay seres, porque hay personas que están en un tiempo de purificación y es nuestro deber, es nuestra obligación rogar y pedirle al Padre Celestial por ellas, a Jesús, a María. Siempre estamos obligados, mis hermanos, a amar y ayudar al otro. Pero cuánto mayor es la necesidad de nuestro prójimo, cuánto es mayor esa gracia. Alguien se te acerca a la ventana y lo primero que pensamos, ay, ¿será un ladrón? ¿Será una persona que me quiera robar, que me quiera, ¿verdad? Tenemos que admitir, mis hermanos, que nos ha pasado eso y estamos conscientes en medio de las situaciones que estamos viviendo en nuestros países, aquí en Costa Rica. Pero, mis hermanos, ¿en qué momento Jesús puede tocar a nuestra puerta y pedir nuestra ayuda? Esos Jesús que vienen y nos dicen, por favor, ore por mí. Necesito que usted me escuche. Esas son obligaciones. ¿Y cuánto más estamos obligados a rogar por las benditas ánimas del purgatorio? Tenemos que empezar desde aquí a amar a nuestro prójimo más cercano para también amar a aquellos que están necesitando hoy más que nunca de nuestra oración. No es un favor que podemos o no hacer. No, es que voy a hacer a favor de pagar esta misa. No, no, no. Es nuestro deber. Debemos de ayudarnos los unos a los otros. Y sería un monstruoso, por decirlo de esta forma, mis queridos hermanos, un monstruoso crimen por decirle no a una misita por las ánimas. Sería un monstruoso crimen, decirlo así, no rezar un santo rosario digno y verdadero por las benditas ánimas. Rehusar al poder. Rehusar a la gracia que Dios está depositando. ¿Por qué? Por el tiempo, porque tengo que hacer esto, porque tengo que ir allá. Rehusar a esa gracia divina necesaria para mantenerse vivo, usted y yo. Ese es el alimento que necesitamos a través del rosario, a través de la misa, a través de una pequeña oración. Sería espantoso rehusar la ayuda de alguien en una gran necesidad, pasar de largo y no entender la mano para salvar a un hombre que está siendo inducido por las garras del enemigo o un hermano que está clamando la ayuda. No solamente debemos ayudar cuando es fácil y conveniente, sino que debemos hacer cualquier sacrificio para socorrer a nuestros hermanos en dificultades, en necesidades, a través de la oración, a través del ayuno, a través del Santo Rosario. ¿Y cuánto más lo necesitan aquellas almas? Lo veíamos en la película la otra vez, cuánto necesitan estas almas para alcanzar la gracia, para socorrer a nuestros hermanos en estas dificultades. Porque ¿saben qué? Aquí es cuando se está más urgido de caridad que las almas del purgatorio. Ahí es donde se está más urgido de caridad por esas almas que están ahí siendo purificadas. Cuánto más urgido de ese amor de nosotros. ¿En realidad existe amor verdadero en nuestros corazones? ¡Qué hambre, mis hermanos! ¡Qué sed de sufrimiento en esta tierra puede compararse con los terribles sufrimientos del purgatorio, mis hermanos? No hay, oiga, mis hermanos, no hay comparación del sufrimiento de aquí en la tierra con el sufrimiento del purgatorio. Todavía no tenemos esa conciencia. Ni el pobre, ni el enfermo, ni el sufriente que vemos a nuestro alrededor
necesita de tal urgente socorro como las benditas ánimas del purgatorio. Oramos por nuestros hermanos enfermos. Oramos y el Señor hace gracias y milagros extraordinarios, mis hermanos, pero no se sufre como se sufre en el purgatorio. Aún encontramos gente de buen corazón que se interesa en los sufrientes de esta vida. Magnífico. Pero escasamente, tengo que decirlo, encontramos a gente que trabaje por las almas benditas del purgatorio, por pedir que oren y recen por ellas. Escasamente, porque a la gente no le gusta eso. Y es lo que más se necesita, mis hermanos. ¿Por qué? Porque un día oren y recen por nosotros. ¿Y quién puede necesitarnos más? Entre ellos, además, puede estar nuestras madres, puede estar nuestros padres, puede estar nuestros amigos, puede estar nuestros seres queridos que ya han partido necesitando de esa gracia y nosotros nos negamos. Puede estar tu vecino, puede estar tu mejor amigo, puede estar el sacerdote, pues ahí en el purgatorio, clamando, ayúdenos. Y sabe, Dios desea que las ayudemos. Dios desea que las ayudemos. Mis hermanos, y esta es un don, esta es una gracia que todos los que estamos en esta tierra podemos hacerlo. Todos los que estamos en esta tierra. Dios nos ha dado esa gracia. El problema es que no la aceptamos. Dios desea que ayudemos a las almas benditas del purgatorio. Ellas son los amigos más queridos. El desearlos, ayudarlos. El desear mucho tenerlos cerca de Él en el cielo. Pensar que todas ellas estarán en el cielo, pero necesitan de nuestra ayuda. Ellas nunca más los ofenderán a nuestro Dios. Están destinadas a estar con Él para toda la eternidad, pero están sufriendo y necesitan de nuestra ayuda, de nuestro clamor, de nuestra oración, mis hermanos. Entendamos que también nos estamos ayudando a nosotros mismos para estar en la eternidad también. La justicia de Dios demanda expiación por los pecados. La justicia de Dios demanda de expiación por los pecados, pero por una asombrosa dispensación de su providencia, Él pone en nuestras manos, oiga, la posibilidad de asistirlos. Eso hace el Señor. Pone en nuestras manos la posibilidad de ¿qué? De asistirnos. Qué increíble. Señor, nos permite esa gracia. Entonces, es ahí donde el Señor empieza a trabajar. Es ahí donde el Señor empieza, pide nuestra ayuda. La justicia de Dios demanda ¿qué? Expiación por los pecados. Porque nos aman, porque nos quieren puros, porque nos quieren santitos. Pero por más asombrosa disposición de su providencia, Él pone en nuestras manos la posibilidad de asistirlos. A pesar de nuestra concupiscencia, o sea, el pecado, a pesar de nuestras debilidades, Dios pone en nuestras manos la gracia de ¿qué? De asistirlos. Él nos da el poder de aliviarlas y aún, wow, de liberarlas. Mis hermanos, y no seríamos dignos, pero el Señor nos da esa gracia de poder aliviarlas, de poder liberarlas. Vean en la Eucaristía, ¿se acuerdan? Aquella señora que partía a la casa del Padre Celestial, dignamente lo recibió, era una alma digna, y una alma que estaba en el purgatorio en esa misa, se libera, sale del purgatorio y pasa al cielo. ¿Cuántos de nosotros vamos dignamente a vivir esa Santa Misa? ¿Cuántos de nosotros vamos a vivir dignamente ese Santo Rosario? ¿Cuántos nosotros estamos orando dignamente por las almas benditas del Santo Purgatorio? Nada le place, oiga, nada le place más a Dios que le ayudemos.
Él está agradecido, como si le ayudáramos a él a sacar una alma. Eso le complace, eso lo alegra, eso lo fortalece, eso lo anima. Por decirlo de esta manera, lo complace. Y cuando uno se complace en algo, ¿cómo se sienten? Felices. Nos sentimos complacidos, nos sentimos gozosos. Imagínense, mis hermanos. Eso es lo que quiere Dios. Y saben, Nuestra Señora quiere que le ayudemos también. Hay una frase que me encanta: nunca, nunca una madre de esta tierra amó tan tiernamente a sus hijos fallecidos. Nunca nadie consuela como María busca consolar los sufrientes niños en el purgatorio y tenerlos con ella en el cielo. Imagínense, niños en el purgatorio. Y María llega a consolarlos. Y uno no se imagina, mis hermanos. Uno no tiene esa noción, mis hermanos. Le daremos un gran regocijo cada vez que llevemos fuera del purgatorio un alma, mis hermanos. Una alma, ayudemos, por favor, a las benditas almas del purgatorio. Oiga, y las benditas almas del purgatorio, pongan atención, nos devuelven el 1000 por 1. Las benditas ánimas del purgatorio nos devuelve el 1000 por 1. No sé qué podríamos decirle, mis queridos hermanos, de los sufrimientos de las santas almas. Sería prácticamente imposible describir su ilimitada gratitud para con aquellos que las ayudan. No nos imaginamos la alegría, el gozo, llenas de un inmenso deseo de pagar los favores hechos por ellas. Ellas interceden, ruegan por sus benefactores, que somos nosotros, con un fervor tan grande, tan inmenso, tan constante, que Dios no les puede negar nada. Eso hace las benditas ánimas del purgatorio, están ahí orando y orando y clamando por la sanidad, por la liberación. Porque si este mundo transformado oran y oran y oran. El 1000 por 1, mis hermanos, agradecidos con fervor, porque su pensamiento está directamente en que un día verán cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros aquí sufriendo cualquier cosilla. Ay, es que me duele el alma, Gina. Por esto, por una situación económica, por mi hogar, por mi enfermedad. Le pones obstáculos a la salvación de tu propia vida y no entregas todo eso a las santas almas que están rogando por nosotros. Ruegan por sus benefactores con un fervor tan grande que todavía nuestra capacidad mental no entiende. Tan intenso, tan constante, que Dios no les puede negar nada. Santa Catalina de Polena dice: he recibido muchas y grandes favores de los santos, pero mucho más favores grandes, increíbles y maravillosos de las santas almas del purgatorio. De los santos no, pero de las almas del purgatorio más. Mis hermanos, si todavía nosotros no tenemos esa conciencia verdadera, cuando finalmente son liberadas de sus penas y disfrutan de la beatitud del cielo, lejos de olvidar a sus amigos de la tierra, su gratitud no conoce límites. ¿Por qué? Porque los que están aquí le ayudaron a llegar al cielo y su gratitud no conoce límites, mis hermanos. Postradas esas almas gloriosas frente al trono de Dios, mis hermanos, no dejan de orar por aquellos que le ayudaron a llegar al cielo. No dejan de orar delante del trono del Padre Celestial. Sus oraciones protegen a sus amigos de los peligros. Los protegen de las acechanzas de Satanás,
de esos demonios que nos acechan día y noche y que no desean que lleguemos a la patria eterna. No cesan estas almas de orar hasta ver a sus benefactores seguros en el cielo. Y serán por siempre sus más queridos y sinceros y mejores amigos. ¿Saben, mis hermanos? Si los católicos supieran cuán poderosos protectores se aseguran con solo ayudar a las benditas ánimas del purgatorio, no serían tan remisos, tan superficiales, tan secas las oraciones por ellos. Si nosotros entendiéramos, mis hermanos, y es nuestra obligación de que nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos conozcan que tenemos que orar sin descansar por las benditas ánimas del purgatorio, porque serán nuestros mejores amigos cuando nosotros tengamos que pasar por ahí. Las ánimas benditas del purgatorio pueden acortar nuestro propio purgatorio, mis hermanos, porque ellas interceden con gran gracia que obtenemos por orar por ellas en un corto y fácil purgatorio o su completa remisión, un segundo, un minuto, porque nosotros estamos orando por ellas. San Juan Macías, sacerdote dominico, tenía una maravillosa devoción a las almas del purgatorio y él obtuvo por sus oraciones, principalmente por la recitación del Santo Rosario, la liberación, oiga, de 1.400.000 almas. Solo por rezar dignamente el Santo Rosario tuvo la liberación de 1.400.000 almas. En retribución, él obtuvo para sí mismo las más abundantes y extraordinarias gracias, y esas almas vinieron a consolarlo en su lecho de muerte y acompañarlo hasta el cielo. 1.400.000 almas fueron redimidas con la recitación digna y fervorosa del Santo Rosario que hizo Juan Macías, sacerdote dominico. Esto es este acontecimiento, este hecho es tan cierto que fue insertado en la iglesia en la bula, decretaba en su beatificación, porque es impactante el amor, la entrega, la gracia. El cardenal Baruno recuerda un evento similar que fue llamado a asistir a un moribundo y dice que de repente un ejército de espíritus benditos aparecieron en el lecho de su muerte. Consolaron al moribundo y dispersaron a los demonios que gemían. Oiga, gemían los demonios en un desesperado intento por lograr su ruina. ¿Para qué? Para que no fuera al cielo. Cuando el cardenal les preguntó quiénes eran, ellos le respondieron que eran 8.000 almas que este hombre había liberado del purgatorio gracias a sus oraciones y buenas obras. Estaban los demonios furiosos y de repente aparecieron las benditas ánimas del purgatorio y gracias a las oraciones y buenas obras estaban ahí y fueron enviados por Dios, según explicaron, para llevarlo al cielo sin pasar un solo momento en el purgatorio. ¿Por qué? Porque sus oraciones, sus rosarios, fue una entrega verdadera. Y todo eso lo purificó. Y los demonios que gemían, estaban bravos. ¿Por qué? Porque estaban ahí las benditas ánimas que él había sacado por sus rezos. Santa Gertrudis fue ferozmente tentada por el demonio cuando estaba por morir. El espíritu demoníaco, dice, nos reserva una peligrosa y sutil tentación para nuestros últimos minutos. Oiga, ponga atención,
Por eso pida usted siempre tener el rosario. Mire, yo les recomiendo siempre tengan el rosario, ustedes, un rosario para rezar y un rosario, ándenlo siempre, ahí ándenlo siempre. Para evitar las tentaciones. Y el espíritu demoníaco está ahí en los últimos momentos. Como no pudo encontrar un asalto lo suficientemente inteligente para esta santa, él pensó en molestarla su beatificada paz, ¿verdad? Molestarle la paz interior, sugiriéndole que iba a pasar larguísimo tiempo en el purgatorio. O sea, como no había forma, entonces le empezó a decir, vas a pasar larguísimo tiempo en el purgatorio, te vas a pasar sufrimientos, puesto que ella desperdició sus propias indulgencias y sufragios en favor de otras almas. Pero nuestro Señor, no contento con enviar sus ángeles y las miles de almas que ella había liberado, oiga, fue en persona para alejar a Satanás y confortar a su querida santa, Gertrudis, porque ella entregó todo, hasta sus indulgencias, hasta su libertad. No le importaba tener que pasar por el purgatorio. Ella lo que quería era ver almas libres. Y como el Señor sabía lo que había en el corazón de Gertrudis, él se presentó delante en esos momentos para alejar a Satanás y confortar a esta querida santa. Le dijo a Santa Gertrudis que a cambio de lo que ella había hecho por las almas benditas, la llevaría directamente al cielo y multiplicaría cientos de veces todos sus méritos. Imagínense lo que es el Señor de grande. Y el Beato Enrique, para terminar esta primera parte, el Beato Enrique Suso de la Orden Dominicana hizo un pacto con nuestro hermano de la orden por el cual, cuando el primero de ellos muriera, el sobreviviente ofrecería 2 misas cada semana por su alma y otras oraciones también. Sucedió que su compañero murió primero y el Beato Enrique comenzó inmediatamente a ofrecer las prometidas misas. Continuó diciéndolas por un largo tiempo y al final, suficientemente seguro que su santamente muerto amigo había alcanzado el cielo, cesó de ofrecer las misas. Grande fue su arrepentimiento y consternación cuando el hermano muerto apareció frente a él sufrido intensamente y reclamándole que no hubo celebrado las misas prometidas. El Beato Enrique replicó con gran arrepentimiento que no continuó con las misas, creyendo que su amigo seguramente estaría disfrutando de la visión beatificante, o sea, de la gloria, pero agregó que siempre lo recordaba en sus oraciones. Oh, hermano Enrique, por favor, dame las misas, pues es la preciosa sangre de Jesús lo que yo necesito. Y lloraba la sufriente alma. ¿Qué necesitan? La sangre bendita de Jesucristo, las almas del purgatorio. Mis hermanos, yo siempre digo, seguimos pagando las misas por todas las almas. Estén en el cielo o no estén, paguemos las misas. Ofrezcamos las misas, los ruegos. El Beato empezó a ofrecerlas y con redoblado favor ofreció misas, ruegos por su amigo hasta que recibió absoluta certeza de la liberación. Luego fue su turno recibir las gracias y bendiciones de toda clase por parte de su querido hermano ya liberado y muchas más veces que las que hubiera esperado. Mis hermanos, por eso tenemos que rezar, orar, ofrecer a las benditas ánimas del purgatorio misas constantes, ofrecer esas gracias que el Señor nos permite vivir, mis hermanos. Esa es la misión que tenemos. En la segunda parte, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar María, mediadora de las almas del purgatorio. Ay, María. La bella María, la hermosa María. Es grande el amor de nuestra madre para nosotros, mis queridos hermanos.
Y porque María es esa mediadora, esa intercesora. Voy a tocar varios aspectos importantes, se apunten por ahí en algún librito, porque la mediación materna que ejerce en el purgatorio, donde ella verdaderamente es reina y soberana, aliviando y liberando a las almas que se encuentran detenidas, nuestra Madre, la Santísima Virgen, justifica plenamente los amables símbolos bajo los cuales los mismos padres de la Iglesia gustan designarla e invocarla a ella. Mis hermanos, María, ella, en la puerta del cielo, la puerta de la vida eterna, la celeste puerta a través de la cual pasamos del exilio al cielo. La puerta siempre abierta del paraíso es nuestra madre. Y podríamos continuar, mis queridos hermanos, mucho tiempo todavía, citar la forma en que los santos padres manifiestan esta mediación de María por sus hijos de la tierra que ama y que ellas terminan de expiar sus faltas aquí en el purgatorio. Primero, mis hermanos, la gracia. Primero de todos los bienes que nosotros tenemos que tener es la gracia. Para la vida presente hay un bien que debemos preferir a los otros, que es ciertamente el único bien necesario, un bien que debemos colocar por encima de todos los bienes de este mundo, por encima de la fortuna que acarrea más espinas que provecho y que convierte en polvo, por encima de los honores que solo traen más decepciones que alegrías, que envuelven humo, por encima de los placeres que desgradan, que deshonran, que no dejan tras de sí sino vacío y remordimiento por encima de la salud de la vida misma, que son tan frágiles y que terminan quebrantándose en la piedra del sepulcro. Mis hermanos, debemos de pensar en esa gracia, este bien, este orden superior, el don de Dios más exquisito y más gratuito es la gracia, y la gracia que supera todas las fuerzas y todas las exigencias de la naturaleza para elevarnos en el orden sobrenatural, haciéndonos partícipes de la vida misma de Dios. La gracia, mis queridos hermanos, que es en nosotros la semilla de la gloria futura, la gracia, y sin ella somos radicalmente impotentes para pensar, para amar, para actuar, sufrir de una manera meritoria por el cielo. Ahora bien, mis queridos hermanos, tenemos que estar ¿en qué? En gracia. Y es enseñanza formal de la iglesia que la gracia tiene por único autor a Dios, pero también que tiene a María como único canal. Comprendamos bien esta doctrina, mis queridos hermanos. La gracia tiene por único autor a Dios, porque tenemos que estar en gracia, en alegría, en comunicación, en amistad plena con Dios, pero también que tiene a María como único canal, porque decía Montfort, es el camino fácil, corto, fácil y seguro para llegar a Jesús a través de María. Comprendamos bien esta doctrina. Esta doctrina no quiere decir que entre el hijo y la madre no exista una diferencia esencial. Cristo, hijo de Dios, es redentor. María, hija de Adán, es rescatada. Rescatada, sin embargo, de una manera superemente diferente. En esta distinción no deja de ser menos. Como dice Bucer, habiendo recibido por María una vez el principio universal de la gracia, recibimos así por su intermedio las diferentes aplicaciones en todos los estados diferentes, componentes a la vida cristiana. María nos ayuda a estar en gracia de una manera increíble, de una manera de amistad, de una manera de intercedora, de mediadora,
que coopera con la distribución de la gracia, que sea el tesoro y la disposición que nosotros debemos de tener, y es el tesoro más importante que nosotros tenemos que tener los seres humanos. ¿Por qué? Porque es la amistad que no podemos perder con Dios. Cuando nos salimos de la gracia, estamos dándole la espalda al Dios Padre. Y la voluntad de Dios Padre se nos ha conferido. La voluntad de Dios que la merecemos. La voluntad de María que nos distribuye. Por eso San Bernardo, resumiendo en una expresión célebre, al menos implícita en los papas, en los doctores, en los teólogos y en los santos, nos decía: no hay gracias que no descienda del cielo a la tierra, que no pase por las manos de la Virgen María. ¡Wow! No hay gracias que no descienda del cielo a la tierra, que no pase por las manos de la Virgen María. Doctrina admirable, mis queridos hermanos, que fue confirmado en acto de pontificio de la mayor relevancia en la institución de Benedicto XV, en una fiesta el 31 de mayo en honor a la mediación universal de María. Por eso, mis hermanos, no hay gracias que no descienda del cielo a la tierra, que no pase por las manos de Mamita María. Qué increíble es esto, mis hermanos. Y de esta misma manera, todas las gracias que son concedidas a la tierra y distribuidas por María, ella procura y refrenda, por decirlo así, estas cartas de libertad para las almas del purgatorio. Para los miembros de la iglesia sufriente, como para los miembros de la iglesia militante, ella es la mediatriz que conduce a Jesús. Esto no basta. He aquí un testimonio todavía más convincente de la Santísima Virgen María misma, hablando a Santa Brígida, como se puede ver en el libro Las Revelaciones, que está de gran contemplación. Y ella decía: yo soy, dice la Reina del Cielo y la Madre de las Misericordias, la dicha de los justos y la escala de los pecadores. No hay pena alguna en el purgatorio que mediante mi auxilio no se vuelva más suave y más fácil de soportar. En otras circunstancias, ella agregó: yo soy la madre de Dios, la madre de todos aquellos que están en el purgatorio, porque todas las penas que se infligen a los pecadores para la expiación de sus faltas se hablan por mi oración. Nuestra Señora, nuestra propia madre, hablando a María, le dice, como le refiere además a Santa Brígida: tú eres mi madre y la consolación de todos aquellos que están en el purgatorio. Mis hermanos, tenemos que pedir la gracia de María constantemente a través del rosario, por todas las almas que están en el purgatorio. El testimonio de la iglesia sostiene la columna de la verdad, confirmando los actos de la sana razón. Lo mismo que las declaraciones y las grandes revelaciones de los santos que lo han tocado al punto que nos ocupa y que hablamos en un programa anterior. La oración litúrgica que vivimos en la película de la Santa Misa, la cotidiana por los difuntos. La iglesia solicita la clemencia del soberano justo que perdona y salva, y ella pide por nuestros hermanos, por nuestros semejantes y nuestros benefactores, la entrada en la vida eterna, beatitud. Para obtener esta gracia no podría hacer nada mejor que encomendarnos a la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Por eso, la Beata María San Pierre, Virgen intercedente, ella decía: María se ocupa de las almas del purgatorio, pues tiene capacidad para intervenir en su favor, y si pide por ellas, serán auxiliadas y salvadas. Porque la oración de María es eficaz y obtiene siempre su efecto. Dios lo quiere así para honrar a su madre. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, tener esta madre. Entonces María baja al purgatorio. María está en el purgatorio. María abraza a los que están en el purgatorio. Y podemos sacar de esta doctrina, mis queridos hermanos, que nuestros difuntos
debemos de encomendarlos a la Madre de Dios, que es a la vez Madre nuestra. Ofrezcámosle las oraciones, las buenas obras que les queremos aplicar, y aumentaremos su favor y su eficacia. Y ella, como la gran mediadora, como la Madre de la Misericordia, va en su auxilio. La tierra posee apóstoles, patriarcas, profetas, mártires, confesores, vírgenes, lo mismo que otros tantos auxilios que imploramos, porque tú eres nuestra Madre, la soberana de los órdenes angélicas. Todo lo que los ángeles pueden contigo, tú lo puedes sola. Los ángeles necesitan el batallón. María, con una palabra le dice a su hijo, al Padre, mira esta alma. Y el Padre, cuando ve, sabe el momento, porque eres la madre de nuestro Salvador, la reina del cielo y de la tierra. Por eso recurrimos a ti, oh Santa Madre de Dios, para suplicarte humildemente que alivies y liberes a las almas que gimen en las prisiones del purgatorio. Esta gracia que esperamos de la Santísima Virgen María, la Madre de la Divina Gracia, la Madre de la Divina Misericordia, nos venga a acoger, mis queridos hermanos, a cada uno de nosotros. Por eso, mis hermanos, es verdad que la Virgen baja al purgatorio. Hay que recordar esta dimensión del purgatorio, como que la iglesia nos lo ha interpretado, el lugar de la purificación, el lugar donde María se encuentra, el lugar donde podemos descubrir esa gracia insondable. Por eso, mis hermanos, hoy es un día para pedirle al Señor esa misericordia abundante para nuestras almas. Mis queridos hermanos, antes de orar, no sé si ustedes tienen alguna preguntita. Todo estaba tan bien clarito. Qué bueno, qué alegría. Todo estaba claro, doña María Guzmán, doña María del Milagro, Margarita, todo estaba clarito, doña María. Ahí me pone ahora sí, doña María. Hola. Sí, bueno, Hola, entré un poquito, entré un poquito tarde y agarré como, ¿verdad? Como la partecita, pero es que estoy, estoy con mucha emoción. O sea, sienta mucha emoción escuchar tan lindo eso de la Virgen y me llena de regocijo escuchar que Mamita María está con las almas del purgatorio. Entonces, al escuchar esa parte, me imaginaba que estaba con mi esposito. Qué lindo. Y entonces que me lo tiene abrazadito y que entonces mi propósito aquí en la tierra y en este momento es unirme más a Mamita María para que me pueda dar el consuelo a mí para seguir acá, ¿verdad? Pero también para que pueda llegar y tenga abrazado a mi esposito como yo quisiera, ¿verdad? Así es. Saber que de verdad él está en ese estado, como dice usted, donde él se encuentra en el estado donde el Señor lo tiene en este momento. Y ahora que sé que Mamita María me lo tiene abrazado, o sea, imagínense que es un gozo de verdad. Y es que es a pesar de lo que pueden estar pasando, ella los conforta, ella los está confortando. Entonces, Claro. eso a nosotros nos conforta y nos alivia a pesar del dolor humano, a pesar de las enfermedades y las circunstancias, que es tan pequeñito, ¿verdad? Pero Sí. que sabemos que María intercede y saca. Entonces, ¿cuál es el favor y la gracia? Los que estamos aquí, ofrezcamos las misas, rezamos el Santo Rosario. Vea usted aquel que solo con el Rosario, 1,000,000 y pico de almas.
Vean las gracias que también nos regalan ellos, ¿verdad? Entonces la oportunidad de fervientemente agarrar el Santo Rosario y empecé. Ahora yo entiendo por qué el Padre Pío rezaba 24 rosarios al día. Ya lo entendía. Yo decía, ¿por qué Pío tanto de él y de él? Claro, ofrecía todo a las almas benditas del purgatorio. Y qué hermoso, Sí, doña María. Dios la bendiga. sí, Dígame. y comentarle que ha sido muy bonito desde que usted nos envió, ¿verdad? A ir a 7 misas seguidas, y, ¿verdad? Durante esos 7 días poner las almas del purgatorio, y fue increíble cómo sentí la paz, la tranquilidad, y a partir de ahí he tratado de ir todos los días a misa. Y sí, y me siento tan llena de paz, dejo todo lo que tengo que dejar y voy a misa de 9 aquí en mi parroquia. Y lo más lindo es que ya he podido ir pagando misas para mi esposo, ya con su nombre completo y sus apellidos, y lo cual eso no lo podía hacer al principio porque tal vez en mi negación o no sé, ¿verdad? Yo decía, no, porque voy a pagar si yo lo que quiero es tenerlo acá, ¿verdad? Entonces, eso no me deja, pero ahora por ejemplo, ayer exponen un ratito el Santísimo y dan la misa y exponen un ratito para dar la bendición. Precioso, son 5 minutos, pero de gran bendición. Entonces, ayer yo pagué la intención y me llené tanto de gozo poder decir su nombre completo, que lo anotaran y después escuchar en la Santa Misa y tener ya esa conciencia de que ya poco a poco lo voy logrando, aunque me quebrante y aunque me dé, ¿verdad? Esos momentos de dolor, de ausencia y todo, pero que voy en ese proceso. Entonces, quería contar ese testimonio de que después de esas 7 misas seguidas, he tenido mucha fuerza y hasta donde Dios me lo permita y la Virgencita, ahí trataré de ir lo más que pueda a misa. Doña María, eso me alegra y se lo decía la última vez que conversamos, que yo le veía el rostro y la cara sumamente diferente, o sea, con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha paz, y eso nos alegra porque nos conforta a nosotros, les ayudamos a ellos y viene ese proceso de cambio. Cuánta alegría me da doña María, y más que esté yendo a misa todos esos días, la fortalece, la llena. Y recuerden que cada Eucaristía nos vamos cristificando, convirtiéndonos en un Cristo, porque nuestra sangre se transforma en la sangre de Cristo. Qué lindo. Gracias por ese testimonio, doña María, que me alegra a mí y me llena de gozo, más que lo que usted se puede imaginar. Bueno, muchas gracias. A usted. Doña María el Milagro, cuéntenos, doña María el Milagro Vega Brenes, ¿cómo está? Saludar a doña Gina. Mucho gusto, qué alegría. Hay una cita bíblica que dice que en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Él vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y trato de interpretarla desde el sentido que todos después de la muerte vamos a pasar un juicio particular. Pero esta cita también creo yo que da a entender que ese juicio particular no es definitivo, sino hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la cita habla que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Por lo tanto, considero yo que la oración nuestra no solo tendría que ir dirigida a las almas del purgatorio, sino también a las almas que Dios Padre en su santa voluntad quiera liberar del infierno. Ok, hay dos conceptos importantes, doña María el Milagro. Ok, el primero, voy a apagar aquí porque creo que tengo interferencia y ya casi le abro el micrófono. Ok, la primera, con la cita que me estaba exponiendo, la primera parte, yo le voy a hacer esta pregunta. Si nosotros, a todos, si nosotros hoy nos muriéramos, ¿verdad? ¿Dónde creen ustedes que podríamos ir? ¿Directamente al cielo? ¿Directamente al purgatorio? Mejor no mencionemos la otra parte, ¿verdad?
O sea, nuestra conciencia, y ahora ella decía en este juicio personal, es este juicio mío personal donde yo desde aquí puedo saber hacia dónde voy. Ahora, si yo hoy el Señor me llamara, yo puedo decir, bueno, directamente creo que el cielo no iría, ¿verdad? Creo que pasaría por el purgatorio. Otro me dirá, no, Gina, yo me siento que voy directo al cielo. O sea, nosotros mismos interiormente viene ese juicio personal. Pero al final, ya nosotros, ¿verdad? Si pasamos por el purgatorio, sabemos automáticamente que vamos al cielo, ¿verdad? Cuando el Señor venga en la segunda venida, viene a juzgar a vivos y muertos, ¿verdad, doña María el Milagro? Esa es la segunda pregunta. Doña María. Sí, Gina. Ajá. Ok, en esa segunda parte, es que yo creo que tenemos interferencia y voy a bajarle aquí yo el mío. Ahí yo creo que ahora sí no tenemos interferencia. ¿Me escuchan? Sí. La escucho, sí. Ok, voy a bajar el micrófono mío para acá para no tener interferencia. Ok, en la segunda parte, doña María, y ahora lo subo para escucharla, en la segunda parte es ya cuando venimos al juicio, segunda parte, ya nosotros sabemos hacia dónde vamos. El Señor dice, vengo a juzgar a vivos y muertos. Ya los que están muertos, ya saben el estado donde están, ¿verdad? Ya sabemos el estado donde nos vamos a encontrar cuando estemos muertos. Ya sabremos el estado, si estamos en el cielo, si está en el purgatorio, si está en el infierno, automáticamente ya el estado está. Los que están vivos no saben todavía cuál es el lugar donde van a encontrarse. Entonces, en esa segunda parte, es el lugar, el estado en el cual, como les decía, nosotros en este momento, si morimos, o sea, ya nosotros, viene nuestro juicio personal, Vamos al purgatorio. Si en el momento en que Jesús viene en su segunda venida nos encontramos en el purgatorio, pues ese será nuestro juicio. Si estamos en el cielo, ya estamos libres. Quienes están en el infierno, pues saben que es vida eterna. Y en la segunda parte, donde dicen que vendrá a juzgar a vivos y muertos, es ya directamente a quienes están aquí, los que ya están muertos, ya saben dónde van a estar, los que están con vida, pues vendrá en el juicio personal de acuerdo a sus actos, doña María. No sé si me hago explicar, doña María el Milagro. Sí, señora, le copié, le entendí. Ok, no sé si le queda claro, no sé si le queda clarito o tiene alguna dudita más, doña María. No, tal vez lo estaba conceptualizando en una forma un poquito diferente, en el sentido de que en esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, partiendo de que Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, lo interpretaba como que la condición de infierno de algunas almas no es del todo definitiva, sino que hay posibilidad de salvación para ellos. No, digamos, ya en ese proceso, ya o sea, ya nosotros tenemos ya el juicio. O sea, ya al morir, ya sabemos, cuando venga el Señor, es como para determinar ya el lugar donde cada uno está. De hecho, que he escuchado a muchas personas, y voy a decirlo erradamente, que me han dicho, Gina, es que yo rezo por las almas que están en el purgatorio, perdón, en el infierno. Y con todo el perdón de las personas que me han dicho eso y les he corregido con toda la caridad, los que están en el infierno están condenados. ¿Por qué? Por los actos, por las maldades, por el odio, por las soberbias, ¿verdad? Ya están condenadas. No hay salvación eterna, no hay salvación. No van a vivir lo que las almas del purgatorio están pasando, no lo van a poder vivir, sino cuando ya viene el proceso del cielo. Por eso es nuestra oración. Por eso
Ahora me agarró de doña María del Milagro, que nos toca este tema, que por eso es quienes estén condenados, estén en el infierno está, porque nosotros mismos somos, por nuestro libre albedrío, hemos tomado la decisión de querer estar donde estamos, porque todavía nosotros, aquí donde estamos, tenemos la oportunidad de cambiar esta decisión, de cambiar este proceso y llegar como tantos santos, ¿verdad? Que han rezado tantos rosarios y que pueden salvar tantas almas. Todavía nosotros, mis hermanos, tenemos esa oportunidad de gran bendición para cambiar, podríamos decir, el final de nuestra historia. El final de nuestra historia. Nosotros todavía tenemos esa oportunidad, a diferencia de quienes están en el infierno, ya a diferencia de los que están en este momento en el purgatorio y los que están en la vida eterna, pues sabemos ya gozando de la presencia del Padre Celestial. ¿Alguna pregunta más? De momento no, Gina, muchísimas gracias. Con mucho gusto, doña María, por eso estamos servibles. Dios me la bendiga. Un súper abrazo. Igualmente. Gracias. ¿Alguna otra preguntita más que tenga algún hermano? O más claro que el agua, diría mi abuelito. En paz descanse. Qué bueno. Todo clarito, entonces. Qué maravilla. Eso me alegra, Tanates. Eso me alegra mucho. Y si tienen alguna duda, lo escriben al chat personal, ahí el chat de la radio, y nosotros le contestamos con todo el gusto. Vamos a orar. Vamos a pedir al Señor por las almas benditas del purgatorio. Este tema a mí me encanta. Es muy cortito, pero es muy concreto, muy profundo, porque ya es decisión de nosotros personal. Es decisión nuestra el querer rezar dignamente. Es mi decisión vivir la Santa Misa dignamente. Es mi decisión orar por las ánimas benditas del purgatorio. Es mi decisión personal. Entonces, este es un momento, un acto de gracia y de bendición que nosotros podemos tener y que bajo la gracia infinita de Dios, nosotros podemos vivir ese momento de misericordia. Voy a compartir para orar delante de Jesús, Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana en este momento, para tener este diálogo de amor, este coloquio de misericordia, y delante de Jesús tener esta oportunidad de alabarlo y bendecirlo. Muy buenas noches, Padre Celestial. Con alegría, con gozo, con regocijo encontrarnos contigo en esta noche de bendición, para alabarte, para bendecirte, para glorificarte en espíritu y en verdad. Primeramente, gracias por este día. Gracias por los hermanos que están con nosotros. Gracias por las familias de mis hermanos. Señor, en esta noche delante de ti quiero agradecerte primeramente por el don maravilloso de la vida que hoy nos has otorgado. Y también oramos y suplicamos y clamamos, Señor, por todas estas almas que están en el purgatorio. Clamamos y le pedimos al Dios de la misericordia que tomes hoy, Señor, a todas estas almas sufrientes, y que esta oración que llegue a ellos sea una oración de regocijo, sea una oración de intercesión, de clamor, uniéndonos a la Madre. Por eso, Madre, te pedimos en esta noche que abraces, que consueles a todas las benditas ánimas del purgatorio y aquellas que están tan alejadas, olvidadas de los hermanos, de los corazones. Hoy te pedimos, Señora, Padre Celestial, envía, Señor, esas gracias a estos hermanos para que salgan de este lugar y estas santas almas lleguen a alabarte, a bendecirte, a glorificarte en espíritu y en verdad, Señor. Te pedimos por estas almas benditas que están en ese lugar de tormento, de dolor, de angustia, pero el clamor de una madre de misericordia los abraza, los llena de ese gozo de encontrar y de mirarte cara a cara, porque el dolor es no poderte mirar. El dolor no es estar al lado del arcángel, querubines y serafines proclamando la grandeza del nombre. Y gracias por esas almas
que han intercedido por nosotros en diferentes momentos de nuestra vida y que hemos olvidado nosotros agradecerles su intercesión. Gracias, benditas ánimas, porque ustedes han acogido a nuestros clamores, han acogido a nuestros llamados, han intercedido al Padre, amigos fieles y verdaderos que están clamando por nuestras sanidades, por nuestras libertades, por nuestros momentos de dolor y de pena en este valle que va pasando y que pasa rápidamente minuto a minuto. Y en este minuto, Señor, a intercesión de todas estas almas, clamamos hoy la libertad de este lugar a ellas. Te pedimos, Madre Santísima, mediadora, intercesora, Madre buena y misericordiosa, saca a estas almas del purgatorio, Mamita María. Te ofrecemos nuestros rosarios, te ofrecemos nuestras misas, te ofrecemos nuestros llantos y clamores, Señor Jesús, por estas almas, Señor. Te clamamos misericordia, Señor, por ellas. Y ese amor a nuestro prójimo, ese amor a estas almas para que sean sacadas de este lugar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque hoy clamamos la liberación de estas almas. Hoy te pedimos, Madre, intercede. Jesús, escucha el clamor de tu Madre, la Santísima Virgen María. Escucha el clamor, Señor, porque estas almas no pueden interceder por ellas mismas. Ellas están clamando a nosotros que le pidamos por su liberación de este estado, Señor. Padre Santo, escucha el clamor de estos hijos en esta noche que te pedimos, saca una almita del purgatorio, Señor, para que goce contigo, para que te alabe y te bendiga y se una al coro de arcángeles, querubines y serafines que clamen el nombre que está sobre todo nombre, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo, bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Clamamos, Señor, en esta noche. Libera, Señor. Bendito y alabado seas, santo eres. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea por siempre bendito y alabado. Alabado sea el santísimo sacramento del altar. Y María es concebida sin pecado original. Amén y amén.